Buenas noches, mis hermanos y amigos. Ante la pregunta de que si Dios sana hoy, la respuesta es tajante. Sí, el Señor sana hoy. Pero no olvidemos lo principal, lo que debe sanar en el ser humano. Dios sana hoy. Dios puede sanar un cáncer, puede sanar una hernia. Dios puede hacerlo todo, solo con la palabra de su poder, según sus santos y benditos propósitos. Dios sigue sanando hoy. Pero vamos a leer un caso en particular, que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1. El Señor Jesucristo, ¿no? Él está entrando en la barca y de repente le traen a alguien para que lo sane. Ya sabían, ya habían visto algunas sanidades que el Señor había hecho. Había sanado un leproso, había sanado a la suegra de Pedro, ¿no? Él tenía el poder para sanar. Entonces le traen un hombre en particular. Y observemos el caso. Mateo 9, desde el verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, ubiquémonos en el contexto de este pasaje. Traen a un paralítico tendido sobre la cama. Lo traen allí, amigos del paralítico, ¿no? Seguramente estos amigos habían escuchado el poder de Jesús. Habían escuchado todo lo que Jesús estaba haciendo. Lo habían escuchado. Y se acuerdan de su amigo paralítico. No nos da detalles la palabra de Dios en cuanto a que si nació así o por algún accidente se volvió paralítico. No nos dice la Biblia eso. Pero lo cierto es que era un hombre paralítico. Y vienen estos hombres, estos amigos, y cogen a su amigo y lo llevan delante de Jesús. ¿Cuál es o qué es lo que querían los amigos llevando a Jesús? Sin lugar a dudas, lo que querían es que el Señor lo sane. Lo sane. Y el Señor Jesús se maravilla de ver la fe de ellos. Escúcheme, la fe de ellos. Porque la palabra de Dios señala la fe de ellos, de los amigos. No del hombre paralítico. ¿No? He leído también comentarios acerca de que también el paralítico necesitó fe. Es cierto. Pero Jesús alaba la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Y llevan a su amigo. Y esperando, los amigos esperan que Jesús lo sane. Los escribas están también viendo que Jesús lo sane. La gente ahí observando que Jesús diga algo o ponga la mano sobre él y lo sane. Pero no es eso lo que el Señor hace. El Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, como se comenzaron a rascar la cabeza. Y viene a perdonar pecados y no a sanarlos. No a sanar. No los sana, sino que le dice: tus pecados te son perdonados.
Y empezaron a cavilar en su mente y en sus corazones, a pensar mal de Jesús. Empezaron a eso. ¿Por qué? Si llevaron para que lo sane. ¿Por qué el Señor lo primero que dice es, tus pecados te son perdonados? Porque mis amigos y hermanos, si una persona, quien quiera que sea, puede tener cáncer, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad, ¿saben lo que Dios quiere hacer primero con esa persona? Es sanar su corazón. ¿Y cómo se sana un corazón? Siendo perdonado por sus pecados. Perdonar sus pecados. Sí. ¿De qué vale? Escúcheme bien. Le pongo este caso como ejemplo. Una persona llega con cáncer al hígado. Y el cáncer al hígado vino de cirrosis alcohólica. Es decir, ¿no? Cáncer al hígado por beber alcohol. Entonces, viene el Señor y sana a ese hombre. Ese hombre se ve con el hígado sano otra vez. Y saben lo que volverá a hacer. A otra vez al alcohol. Y vuelve al alcohol. Y vuelve al alcohol. Por eso el Señor tiene como prioridad que esa persona cambie su vida. ¿Cómo? Perdonando sus pecados. Que cambie su vida. Que se arrepienta de sus pecados. Para que sanándolo no vuelva a caer en lo mismo. Si de nada vale sanar a un hombre de cirrosis, ¿no? Por alcohol, si luego de sanado vuelve a lo mismo a tomar alcohol. No. Por eso el Señor a este hombre, a este paralítico, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Dios en su prioridad tiene primero sanar el alma, salvar el alma de esa persona para luego sanar su cuerpo. ¿Con cuántos casos me he topado? Un caso en particular de una hermana en la fe que sufría de alteraciones en cuanto a su presión. Los médicos la tenían años estudiando que de repente su presión estaba bien y se le subía y se le subía. Con aparatos trataron de ver qué era, cuál era la causa de que su presión saltara de repente. Y ella pedía sanidad, que oren por ella, ¿no? Y ya le estaba dando, comienzos de artritis. Y la hermana estaba completamente desmotivada. Iba a la iglesia ya por costumbre y, bueno, no tenía fe. Su fe se había apagado. Hablando de una cristiana, ella una cristiana, nacida de nuevo, en verdad, cristiana. Y ya conversando con la hermana, decía, hermana, hay algo en usted que le impide la sanidad. Confiéselo delante del Señor, porque hay algo que le impide. La hermana se enojó y dice, yo no soy una pecadora, yo no soy... Hermana, no le estoy diciendo eso, sino que revise. Hay algo, porque años hemos estado orando por usted. Y ella asintió y dijo, hay algo, sí. Tengo tiempo, más de 15 años, peleada con mi hermana. Sí, resentida con mi hermana. Nos hablamos ya, pero no me llevo bien con ella. Y le guardo rencor, le guardo rencilla. ¿No? Le dije, hermana, eso es lo que tiene que solucionar. Por eso es que no viene la sanidad. Porque primero hay que perdonar y ser perdonados. La falta de perdón trae también una cerrada en cuanto a la oración. Porque Jesús es tajante.
Nuestro Salvador es tajante. Si no perdonáis a los hombres su pecado, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es tajante la palabra de Dios. Entonces, mi hermana tiene que perdonar, pero hermano Mejía, usted no sabe lo que me hizo. No sé, y no tiene por qué decírmelo. Pero si usted quiere ser sanada, comience por perdonar y hable con su hermana. Hable con ella. La fue a buscar porque vivía al otro lado de la ciudad. Total, es que terminaron llorándose, abrazándose y besándose la una a la otra. Fue un caso tremendo. Mis hermanos, amados, no solamente que fue sanada de la subida y baja depresión, sino que la artritis, ella ya no sentía ni la artritis. Quería hacer, su ánimo cambió completamente. Durante años guardar eso. Entonces hay muchos cristianos y cristianas que están orando al Señor por una sanidad. Y el Señor dice, antes de sanarte, primero perdona. Primero arregla ese problema. La hermana durante muchos años guardando eso y asintiendo para sí misma diciendo, es que fue ella, es que fue ella, es que fue ella. Pero no solamente el perdón le trajo que recupere su salud y su relación con el Señor, sino también que recuperó a su hermana. Es uno de los casos, bellos casos, que el Señor me ha permitido ser testigo. Por eso el Señor Jesucristo lo primero que le dice a este hombre es, tus pecados te son perdonados. Y ante los comentarios de la gente, y a este le traen, va a perdonar pecados. Él quiere ser sano. Sí, pero lo primero que quiere arreglar el Señor con cualquier ser humano es su relación con Él. Es su vida espiritual. Es la salvación de su alma. Y cuando Dios le dice en Jesucristo a este hombre, tus pecados te son perdonados, estaba dándole la salvación primero del alma. Ahora sí, verso 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. La gente decía, ¿qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados o sal corriendo? Dice el verso 6. Está hablando el Señor Jesucristo. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Luego de sanar su alma, de este hombre recibir el perdón de pecados, levántate. No le dice a los amigos, ayúdenme con la cama. No, levántate, coge tu cama y vete a tu casa. El perdón de Dios, la sanidad del Señor. Dios sigue perdonando pecados hoy. Pero antes de perdonar, que debe ser lo principal, revisemos si hay en nosotros alguna causa que impide la sanidad del Señor. Sí, un rencor, una vieja pelea, un pecado que no es perdonado, alguna cosa guardada. Cuando revisamos y si hay algo allí, Señor, arreglo contigo esto, perdóname, y si toca perdonar, perdono. Y va a ver cómo Dios lo sana o Dios la sana. Pero tiene que creer que el poder de Dios está allí y usted debe perdonar y limpiarse de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero debemos confesar y perdonar cuando nos toque para ser sanados. Dios primero limpia el alma. Dios primero sana el alma. Dios primero perdona pecados. Y luego viene la sanidad. Así que mi hermano y hermana,
Sí, Dios sana hoy. Revise su corazón. Revise su relación con Dios, su relación con los demás. Y va a ver que desde ese instante empieza la sanidad. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.